Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente con ustedes, respetables, distinguidos video oyentes que nos hacen favor de escucharnos, de tener paciencia, porque este tema el que nos ocupamos es un poquito enredoso, pero poniendo atención y teniendo un papel al lado, pues apuntar números o detalles o nombres, pues es más interesante para ustedes. De algo que no entendieron, lo pueden reflexionar después. Es la mejor manera que les puedo aconsejar. Bueno, pues hoy es nuestro programa número 8, lo cual nos alegra, nos da gusto porque hemos tenido comentarios de algunas personas, dado que esto es un programa, diría yo, cerrado. No tenemos llamadas, respuestas, ni mucho menos, sino que vamos a la base, al objeto. Bueno, pues les recuerdo que todo esto empezó por este libro, que es La historia prohibida de la humanidad. Y dentro de la historia prohibida de la humanidad hay vastísima información. Y hemos tomado una sección, digamos, de la historia de la humanidad y nos estamos ocupando, lo repito, con la Atlántida, el continente perdido, se dice, de la Atlántida. Y hemos explicado, sobre todo la semana pasada, que no fue perdido. Se fue separando, de acuerdo a cada cataclismo que hubo un movimiento, pues en el agua, en el mar, el océano, y fue desintegrándose, hasta que finalmente, en la parte final sí se sumergió y desapareció. Pero dejó al este y al oeste, empezando por el norte, que ahí inició el gran continente, dejó pues, otros continentes, más pequeños, pero suficientes como para que la humanidad se haya desarrollado, como sabemos, desde antes de los griegos. Bueno, en este ciclo vamos a aclarar un pendiente. En el último programa dije que hablé mucho de México y di razones porque expliqué toda la cultura que se dio en México, bueno, en América, en el continente americano, pero básicamente en México y una parte en Perú. México, recuerden que era parte, o al revés, Guatemala, la parte esa, era parte de México, pero dentro del continente americano, y se puede decir que alguien lo dividió después en América del Norte, del Centro y del Sur. Entonces, este territorio nuestro ahora es parte de América del Norte y una parte de lo que es América Central. Y México es un país, un territorio que ha ido tomando con los años, sobre todo del siglo XVI, desde el 1500, fue tomando interés mundial, que antes mundial pues era Europa y parte de Asia, la parte de Medio Oriente, donde está la famosa Palestina, que ahora se ha vuelto más famosa. Pero, pues todo lo que sucedió hace 500 años, vamos para 600, se hizo muy notorio por la riqueza de esta tierra, que los españoles a eso vinieron y eso se llevaron. Fueron metales preciosos, como no había una tecnología que explotar otro metal, solamente el oro y la plata. Y principalmente la plata, porque sépase que en Europa el mayor valor eran las monedas y artículos de plata. Y después vino el oro por la ambición, el mayor valor, etc. Entonces el motivo principal de la cultura mezclada, ya lo dije, de aztecas, zapotecas, mixtecas, etc. Todas las razas
que había en aquel tiempo se mezclaron con la conquista española, se mezclaron en una raza que es la mexicana. Y de eso somos desde hace, digamos, 400 años, que ya somos esa raza. Bueno, vamos a empezar con la primera lectura, llamada El crepúsculo de los dioses. Una de las preguntas que intentaremos responder en los siguientes capítulos se refiere al destino de la civilización atlante, precisamente, tras dos cataclismos globales. Repito más ampliamente lo que acabo de decir, que fueron del 35.335 años antes de Cristo al 10.961 antes de Cristo. Del breve resumen de la historia atlante que se ha dado anteriormente, resulta claro que la colonización atlante del mundo antiguo se produjo en varias oleadas, correspondientes a grandes convulsiones y cataclismos. Entiéndase convulsiones con temblores, y ya cataclismos, pues ya destrucción mayor. Y por lo tanto, no fue un episodio único. Se hace la aclaración de que fueron varios episodios. Como decía yo hace un momento, se fueron separando secciones del gran continente que era la Atlántida. La última ola de colonización atlante, tras el gran cataclismo del 10.961 antes de Cristo, es quizás la mejor documentada. Dejó abundantes pruebas arqueológicas, no solo en forma de enigmáticas ruinas, a ambos lados del Atlántico, entiéndase Oriente y Occidente, ya lo expliqué ampliamente la vez pasada, sino también de innumerables relatos mitológicos que describen la llegada de los dioses a casi todos los continentes. Hemos hablado de la mitología, que se le da una gran importancia a la griega, porque digamos que ellos, los sabios, los escritores de aquel tiempo, recibieron las primeras visitas, dicho tal cual, ¿de quién? De extraterrestres, que ellos, al ver algo tan nuevo y tan fabuloso, dentro de su capacidad intelectual y su religión, los tomaron como dioses venidos del espacio. ¿Sí? Entonces hay un dicho con los Anunnakis, por ejemplo, que vinieron del espacio a la Tierra. Pues sí, así fue. Entonces de ahí viene aquello de toda la mitología de los dioses, Apolo, Atlas, toda la mitología griega, que es muy amplia. Entonces, de ahí viene que empezaron a estudiar y pues casi a inventar sobre datos que Platón fue el filósofo griego que dio a la luz esta noticia, esta gran noticia de la Atlántida, y se ha dicho, lo repito, que fue un sueño, que fue una figuración, que fue una premonición X. El hecho es que él dio origen a la mitología griega y esta historia de la Atlántida. Entonces ya empezaron a hablar, por ejemplo, del lugar de nacimiento de los dioses. Y aquí viene que los egipcios creían que sus dioses provenían de una tierra situada al oeste, llamada Amenti. ¿Qué es Amenti? Amenti era el inframundo de la mitología egipcia. ¿Sí? El inframundo. ¿Qué es el inframundo? Lo desconocido, lo oculto, lo que creo que, a lo mejor que, pero que le dieron una personalidad mística, digámoslo. En algunas fórmulas jeroglíficas, el dios Tod,
El dios Thoth era un dios que era una divinidad egipcia y que es el dios de la inteligencia, de la escritura jeroglífica, la ciencia, la magia, las artes, el juicio, los muertos, y en ocasiones se le vincula con la luna, el famoso Thoth, T-H-O-T-H. Considerarlo el inventor de la escritura, las matemáticas y la astronomía. Lleva el enigmático título de gobernante de las tierras de ultramar, porque pues, veían hacia el que ya existía, el mar Mediterráneo, y pues era un gran mar. Para ellos era pues, como un océano, ¿verdad? No estaba clasificado como tal todavía, las grandes aguas. El capítulo 161 del Libro de los Muertos asigna a este dios el mismo papel del deportador del cielo, que los griegos atribuían a Atlas, aquel que soporta la tierra sobre sus hombros. El mítico titán y primer rey de la Atlántida, mientras que el lugar de nacimiento de Thoth, T-H-O-T-H, aparece en las inscripciones como el misterioso e indescifrado lago de la llama de NSRSR, la isla de las llamas, que se dice que es o fue el lugar donde nacieron los dioses, una isla volcánica que en muchos aspectos se asemeja a la isla patria de los primigenios. Los primigenios son deidades extraterrestres allá afuera, de segundo orden, pero de inmenso poder y tamaño. Parecen tener forma física, pero están más allá del continuo espacio-tiempo. Son venerados por cultos de humanos desquiciados y por razas oscuras. Esto nos dice que existen todavía esos grupos, ¿verdad? Entonces, pues, no nos metemos a más. Un fragmento muy interesante, citado por el gran etnólogo Carleton Cohn, o C-O-N-N, fue un etnólogo, fue un antropólogo, físico estadounidense, y este hombre Cohn escribió numerosos libros sobre razas, ¿sí? Entonces, este fragmento que lo cita el etnólogo Carleton de la Universidad de Harvard revela más detalles de la tierra natal original de los dioses. Esta tierra es neblinosa y estaba bordeada por altas montañas volcánicas. En el lado opuesto a las montañas había un lago enorme y en el medio había una red de ríos y acequias de irrigación, como las que había en Tenochtitlan. Hacia la montaña se alzaba un denso bosque. Los árboles eran coníferas consagrados a Osiris. Dice Cohn, nada de esta descripción se parece a Egipto, y de hecho, recuerden que Egipto es desértico, y de hecho podría tomarse como una descripción de una tierra mucho más septentrional. Bueno, aquí cabe que les platiquemos un poco de lo que hemos mencionado, de Enki. Es otra presentación de la que se ha mostrado el libro perdido de Enki. ¿Quién fue Enki? Pues Enki fue hijo del rey Anu, rey del planeta Nibiru, que en programas pasados les he platicado que es un gran planeta 3 veces la masa de la Tierra y que tiene órbita elíptica. Aquí está el Sol. Cuando entra al sistema solar, ha entrado, según los que saben más, astrónomos que saben de esto, que pudo haber entrado, varias veces entrado, cada 3.600 años es su tiempo, es su viaje. Y se ha dicho que está entre el Sol y Mercurio, otros han dicho que es entre el Sol y Venus, y otros han dicho que
en esta próxima ocasión entrará cerca de la Tierra, entre Venus y la Tierra. Si en las veces que se tiene registrado ha causado tanto destrozo, porque les he dicho que al pasar la Tierra de este lado, el poder de atracción de Nibiru jala este lado y la Tierra en su rotación da la vuelta, todo lo que jaló aquí, de este lado, cae, pero cae desfigurado. Y luego jala, atrae a la otra parte de la Tierra, como la Tierra sigue su curso, cae de nuevo. Entonces, eso ha dado, hace miles de años, ¿verdad?, ha dado ocasión a la misma Atlántida, ¿no?, porque ha desfigurado lo que es tierra, lo que son continentes o fueron continentes, y digamos que el último, según estos estudios, el último acomodamiento de la Tierra originó América, continente americano, y el lado nororiental, los países escandinavos, y del Medio Oriente, y del lado oriental totalmente, pues Asia, etc. Entonces, les hablé del autor Zecharia Sitchin. Este señor, pues, no se alcanza a ver, pero aquí está. Fue un gran antropólogo, un gran estudioso, fue un judío de nacimiento, y él estudió las lenguas muertas y fue muy distinguido por su habilidad para leer las tabletas que, pues, hagan de cuenta que era algo como esto, pero escrito en barro, que encontró hechos que le dio valor a los Anunnakis del planeta Nibiru. Él fue graduado en la Universidad de Londres y trabajó como jornalista y editor en varios periódicos, revistas de Israel por varios años. Fue creador de una obra que se llama Crónicas de la Tierra, que es aproximadamente 12, 13 libros, y esta es su obra cumbre. Esta es su obra cumbre porque esto, como les he dicho ya, yo en lo personal sí creo que existen estos seres, y son los del inframundo, que llegaron de fuera. Bueno, vamos a seguir esta historia que traemos hoy. Al oeste de Egipto, al este de América. ¿Qué quiere decir? Que al otro lado del Atlántico, el Océano Atlántico, hoy Océano Atlántico, en América Central, que es donde está ubicado México, y del sur se decía que la patria de los dioses, Quetzalcóatl, Kukulcán e Itzamna, dios de qué región de México, pues de la central, y vamos a decir, Quetzalcóatl lo conocemos, la serpiente emplumada, Kukulcán, pues es el dios que los mayas adoraron, pero ¿quién fue Itzamna? I-T-Z-A-M-N-A. Pues Itzamna, en la mitología maya, era un dios superior que se creía que residía en el cielo. Fue en un principio un gran sacerdote maya llegado para fundar y establecerse en Chichén Itzá. Entonces, al otro lado del Océano Atlántico, hacia el este, y Aztlán era el nombre que los aztecas daban a la isla Tierra original de sus antepasados. Hay muchas polémicas, hay muchas historias de Aztlán. Pues Aztlán, pues fue de donde vinieron del norte, y caminaron, todo esto se habla de cientos y miles de años, llegaron siguiendo, según su religión, buscando aquella serpiente emplumada con una serpiente en la garra y parada en una isleta sobre un opal. Pero hay muchas historias de esto. Me puedo remontar al estrecho de Bering, allá en Alaska, que en aquel tiempo se supone estaba unido por el hielo, y se habla que una de las 12 tribus perdidas de Israel, concretamente los macabeos, cruzaron hace miles de años por allá y empezaron a bajar por el litoral del Pacífico, bueno, hoy Pacífico. Empezaron a bajar, y fueron quedándose algunos y siguieron otros,
Y entonces se dice que los esquimales que tienen los ojitos rasgados, los consideran los ojitos o la blancura del hielo, ¿no? Y otros bajaron más y llegaron a lo que es Canadá y América. Y ahí vienen los pieles rojas, ¿sí? De tez morena, tez pues rojiza, porque se sabe también que en esas partes donde bajaron, desérticas, pues hay mucha tierra roja y se entiende que pues fueron con tantos años adquiriendo ese colorido, ¿no? Aparte que ya los pieles rojas, de tantas tribus que hubo, la más famosa creo que es la Sioux, S-I-O-U-X, pues se pintaban aparte para cuando iban a guerrear o a cazar. Entonces, se les fue haciendo el rostro, pieles rojas, les decía. Bueno, en todo el mundo encontramos mitos similares que describen la llegada de una raza altamente civilizada procedente de una tierra situada en medio del Océano Atlántico. Esto nos afirma la creencia de que la Atlántida, al desmembrarse, pues se fue a este y oeste. Y entonces, de los aztecas, estamos hablando al oeste, o sea, continente americano. Y de estos otros señores, hablamos del este, que salieron de, repito, una tierra situada en medio del hoy llamado Océano Atlántico. Estos mitos llevan consigo el recuerdo de la primera oleada de colonos atlantes. Ah, caray. Pues sí, que llegaron a los lados opuestos del Atlántico, este-oeste, al final de la última edad de hielo. ¿Se acuerdan que hablamos de que todo empezó en el norte? ¿Sí? Y entonces con los miles de años fue bajando a tierra más cálida, y ahí se desprendieron algunos pedazos de aquel continente, pero el gran continente bajó más y se situó en el Atlántico, entendámoslo así. ¿Quiénes fueron los colonos atlantes? Pues los que habitaban precisamente ese gran continente llamado la Atlántida. En resumen, debió haber existido una civilización cero, porque pienso que aquellos sobrevivientes de este lado y de este otro lado se debieron de haber preguntado, ¿de dónde venimos? Pues de algún lado. Pues vamos a decirle que nacimos de la nada, cero. Le llamaron civilización cero, que fue la precursora de todas las culturas posteriores a la edad de hielo, cuyos misteriosos monumentos se encuentran por todo el planeta. Digamos monumentos, las pirámides principalmente, ¿sí? Las grandes piedras que se han encontrado de este lado en América, con los llamados jeroglíficos, pero que realmente son relojes, por decirlos, que midieron el tiempo y que desarrollaron mediante sus conocimientos astronómicos, matemáticos, lo que conocemos por astronomía. Y viene la pregunta que hice la vez pasada. ¿Dónde están? ¿Quién se los llevó? ¿A dónde se fueron? Tengo una respuesta más o menos. Posterior a se las voy a explicar. Lejos de ser un desarrollo espontáneo, las pirámides de Egipto y las misteriosas ruinas de piedra de Bolivia y Perú representan el legado de una civilización mucho más antigua y más grande. Y estos muchos otros grandes monumentos surgieron repentinamente de las brumas, como magia, ¿no? Pero aquí le llaman de la prehistoria, sin conocer periodo de evolución, de desarrollo, y aparecieron ya completamente formados como si hubieran sido traídos de otro lugar. Aquí está el otro lugar. Yo lo creo. Sé que hay muchas teorías, muchas razas. He visto, hagan de cuenta, como el lejano oeste, ahorita no me acuerdo, que ponían la cara del bandido, de los bandidos, reward,
recompensa por tantos dólares por su captura. Así me imagino, ¿no? Que pudo haber sido, ¿no? De las brumas de la prehistoria. Sin conocer el periodo de evolución, de desarrollo, y aparecieron ya completamente formados como si hubieran traídos de otro lugar. Sí. Nada más que sí y no. Porque estos señores llegaron al planeta Tierra y ¿qué encontraron? Encontraron chimpancés y monos arañas en los árboles. Eso tira la teoría de Darwin. Totalmente. Ese es otro boleto que no ha sido descifrado por biólogos y no sé qué tantas gentes. Pero nosotros nos quedamos con estos Anunnakis que llegaron buscando oro, no como los españoles, que ni siquiera buscaron oro, buscaban plata. Cuando ya encuentran el oro y ven el valor que le daban los aztecas y otros indios, ya lo llevaron a Europa y el oro, y fue el metal precioso hasta la fecha. Entonces, estos señores buscaron del planeta Nibiru el oro para reforzar la cortina protectora de su planeta, que ya lo dije en tiempo pasado, equivalente a la protección que tenemos en este planeta Tierra, que el hoyo se hizo y que no sé qué tanto dijo por ahí un vicepresidente de Estados Unidos, que es la capa de ozono. Aquí en la Tierra se le llama, pero allá ellos quién sabe cómo le llaman, pero se teje con el material principal es el oro. Entonces por eso vinieron buscando grandes cantidades de oro. Y anduvieron en el sistema solar, creo que encontraron algo en Marte, algo en la Luna, pero la Tierra fue la más rica y sigue siendo la Tierra. Y principalmente este país, que lo han explotado por siglos y no se lo acaban. Y no los españoles, que con todo respeto, pero su servidor vivió la época del primer presidente civil, que fue Miguel Alemán Velasco, y fui notando a mi manera de niño cómo crecía un edificio y de 2 pisos y otro, y nació posteriormente de la ciudad satélite, o empecé a oír que Acapulco lo hizo Alemán, y empezó eso que se llama rapiña. Pero bueno, entonces los Anunnakis, que quede bien claro, vinieron por oro para los propósitos que acabo de decir. Solo una civilización insular que desapareció puede dar respuesta a la repentina aparición y desaparición de la cultura en tantas partes diferentes del mundo. Los colonos atlantes dieron lugar a una oleada masiva de construcciones que en pocos milenios cubrieron prácticamente todos los rincones del planeta, con una red de pirámides, estructuras ciclópeas. Ciclópeas es para seres muy grandes de volumen. De piedra, estas estructuras, montículos y terraplenes que marcaban el recorrido del Sol y las estrellas de horizonte a horizonte. Un ejemplo de ello es Kukulcán, ahí en Chichén Itzá. No se escatimaron esfuerzos para llevar a cabo esta tarea mundial, que supuso nada menos que la resurrección del antiguo mundo de los dioses. Sin embargo, en el año 9600 a.C., el gran proyecto Neo-Atlante estaba en ruinas. Cualquiera que fuera el cataclismo que provocó la caída del imperio Neo-Atlante, sus consecuencias se sintieron de inmediato en todo el mundo de aquel tiempo. No creció el planeta, entiéndase, mundo que es el planeta. La construcción se detuvo y muchos de los proyectos de ingeniería más ambiciosos fracasaron. La repentina caída se demuestra por la inacabada, no terminada construcción de piedra en Egipto, Líbano y Perú. La civilización se recuperó lentamente durante los siguientes milenios. En ocasiones se reanudan las obras exactamente donde se habían dejado miles de años antes, aunque con recursos mucho más escasos y medios más primitivos que los de los constructores originales. Esto se demuestra por las múltiples etapas
de construcción que caracterizan sitios como las pirámides de Egipto y las ruinas megalíticas de Cusco y Tiwanaku. Tiwanaku es una antigua ciudad arqueológica de Bolivia, capital del estado Tiahuanacota, ubicada a 21 kilómetros al sureste del lago Titicaca, en la región del Altiplano. ¿Sí? Cada fase representando un capítulo diferente en las múltiples olas de colonización, o sea, españoles, desde la Atlántida, que alcanzaron las costas de América, África, las costas de América, África y Europa, que ya se estaba dividiendo. Bueno, pues aquí aprovecho un espacio para seguirles platicando de todo esto. Existió un individuo, un sabio, Oswald Spengler, que en 1917, hace más de 100 años, y en plena guerra mundial, Primera Guerra Mundial, publicó, dio a conocer esta obra que es de 2 tomos. Pero este señor le dio título de La decadencia de Occidente. ¿Por qué? Porque estudió a los griegos y a los romanos. Y los estudió al ser humano, en ellos, en 3 posturas características del ser humano: política, arte y religión. Y en esos 3 elementos se conoce a una raza, no nada más a un ser humano. Entonces estudió, a ver, estos griegos, ¿qué hicieron? Pues esto, y que Platón y Pericles y Sócrates y todos los científicos, que puedo platicar muchas cosas de esos señores, sobre todo de famoso Sócrates. Bueno, resulta que siguió, ¿por qué acabaron por esto? A ver, vamos con los romanos. Y estudió toda la historia romana. Se habla de 1000 años de existencia del imperio romano, que dominó pues, el mundo de antes, prácticamente, que es hoy Europa, parte de África del Norte, obviamente Italia, parte de Europa, y se metieron por ahí en lo que es hoy Francia, algo de España, Francia, Inglaterra y Alemania, y por ahí anduvieron, ¿no? El imperio romano. Entonces este hombre predijo como profeta, no tiene que ver nada con nada religioso, un hombre sabio, estudioso, historiador, que por aquí tengo cosas que me gustaría leerles rápidamente. Él predijo, repito, lo que iba a suceder, que ha sucedido. ¿Quién es Occidente? Estados Unidos. Y arrastró a todos los demás. Es la verdad. Y vean cómo está ahorita Estados Unidos. Total decadencia económica, social, política. Es un relajo. Y lo que nos falta. Aquí escribió este hombre, hablaba del imperialismo y la civilización pura, etc. Y dijo, el hombre culto dirige su energía hacia adentro, el civilizado hacia afuera. De ahí viene una frase del que dice, cultura es igual a espíritu, ¿sí? Espíritu sobre técnica. Y luego dice, civilización, ¿qué es? Pues es al revés, es técnica sobre espíritu. O sea, la materialización. Y fíjense, lo repito. El hombre culto dirige su energía hacia adentro, que es cultura. El civilizado, el de la técnica, hacia afuera. También dijo, la tendencia expansiva es una fatalidad, algo demoníaco y monstruoso, que se apodera del hombre en el postrer estadio de la gran urbe. Se me viene a la mente Nueva York. Y quiéranlo o no, sépanlo o no, le constriñe y le utiliza en su servicio. La vida es la realización de posibilidades. Y para el hombre cerebral no hay más que posibilidades expansivas. Ese es Oswald Spengler,
está de moda en Europa. ¿Por qué? Porque todo lo que dijo el Señor ha sucedido y andan buscando muchas gentes. ¿Dónde está Otto Spengler? Pues no, ya no hay. Para mí fue profético, pero profético sobre bases, que estudió al ser humano. Y el ser humano sigue siendo el mismo y seguimos siendo todavía el mismo, con egoísmos, con todo eso. Pero no voy a dar clase de moral. Bueno, seguimos con... Aquí viene un capítulo interesante, ángeles caídos. En el relato bíblico de la caída de los ángeles, encontramos tanto la parábola de la degeneración espiritual de una raza dorada que dice, mi espíritu no permanecerá con los hombres para siempre, porque son carne, dice Dios en Génesis 6, diagonal 3. Como la aparición de maestros divinos que más tarde se identificaron con los ángeles o vigilantes de la tradición bíblica, que se encuentran tanto en el periodo antediluviano como en el postdiluviano. Estos ángeles o vigilantes parecen haber estado en posesión de un conocimiento muy avanzado, como se describe en varios pasajes del libro de Enoc. Les dejo de tarea, les encargo que busquen, existe un libro con eso, pero vale la pena que lo lean. Y el libro de los jubileos también. El libro de los jubileos se los voy a explicar. Este escrito se presenta como una revelación escrita por orden divina a Moisés en el monte Sinaí. Todos los cristianos que tengan esa fe van a interpretar esto como los 10 mandamientos por el monte Sinaí. Y saben toda la historia de Noé, de Moisés, que subió, bajó el becerro de oro, que lo fundieron, sus joyas para hacerle becerro y adorarlo. Tienen esa costumbre. Se enoja y rompe las tablas y todo aquello. Y luego vuelve a subir, y en fin. Toda esa historia, el arca de la alianza, donde se guardaron las tablas. Todo es una historia muy bonita, muy interesante, pero es historia. Bueno, entonces aquí habla que la revelación escrita por orden divina a Moisés en el monte Sinaí. El libro de los jubileos expone de manera maravillosa la creación del mundo, como fueron establecidas las medidas. Sí, las medidas. Exacto. Bueno, entonces, ahí lo dejamos, lo místico. Se dan pocos detalles sobre el origen de los vigilantes, pero las pocas pistas que se dan en el libro de Enoc, por eso se los sugiero, son bastante sugestivos, ¿sí? De un oeste, de una isla volcánica que se decía que estaba situada junto al fuego del oeste, que recibe cada puesta del sol. Interpretaban el sol como de fuego, que de hecho lo es, de energía, y donde un gran río de fuego se descarga en el gran mar hacia el oeste. Tal era la prisión de los vigilantes, los ángeles caídos que habían profanado a la humanidad y la extravió cerca de las montañas de la oscuridad del invierno y del lugar donde fluyen todas las aguas de las profundidades. Pues a querer o no, distinguido y respetable público televidente, pues tengo que hablarles de esto. ¿Qué quiere decir? Pues está mezclado con la Biblia, ¿sí? Se habla de 3 elementos históricos. El Génesis, que se lo atribuyen los judíos, se lo atribuyen también los hindúes, se lo atribuyen, creo que hasta los musulmanes. Bueno, el Génesis, luego la Biblia, la Biblia antigua y la nueva Biblia, ¿sí? Entonces se mezcla y esta parte, pues no habla más que de Lucifer, o Satanás, o Belcebú, o como le quieran llamar, al ángel caído, ¿sí? Que se rebeló, se sintió tan perfecto, tan sabio, tan X, que se rebeló, como decimos acá en la tierra, al patrón. Se rebeló y lo siguieron una gran cantidad de ángeles y vino la batalla celestial, se la ha llamado,
en que el llamado, que merece mis respetos, el arcángel Miguel, con su gran ejército de ángeles, con sus comandantes, que a mí me caen muy bien, Gabriel y este otro, ¿cómo se llama? Son 7. Entonces, Miguel, Gabriel y el otro es, ahorita me acuerdo, y los otros, el resto, pues lucharon y vencieron a Belcebú. Y entonces habla de esos ángeles caídos. Entonces, la pregunta es, a ver, aquellos seres que vivieron, los atlantes, que ocuparon el famoso continente de la Atlántida, sabían de esto. Y lo que estamos hablando ahorita son muy, muy posterior. ¿Sí? Acuérdense que todo aquello viene dentro, mejor dicho, dentro del Antiguo y Nuevo Testamento, viene, por ejemplo, la inundación, ¿sí? El gran cataclismo. A ver, entonces, ¿cómo aquellos sabían de esto, de los ángeles? Que, es muy interesante meterse a pensar. No se puede saber más, más que pensar o imaginar, porque no tenemos lo que Spengler tuvo elemento humano de más de 1000 años para estudiar, el ser humano se comportó así. Y por lo tanto se va a comportar así. Él decía que toda cultura tenía 4 tiempos: primavera, verano, otoño, invierno. Y que al final, en cada invierno, nacía una nueva cultura, una nueva primavera. Pero aquí nos están hablando ya de cosas que, pues, ¿de dónde las sacaron, verdad? Todo está explicado en el libro de Enoc. Bueno, seguimos con los vigilantes de la tradición hebrea. Ellos encuentran su paralelo más cercano en los Apkalus, o sabios. Los Apkalus son 7 sabios mesopotámicos de la Mesopotamia: sumerio, acadio, asirio, babilónico, semidioses que se dice fueron creados por el dios Enki. Y sale de nuevo el famoso Enki, hijo de Anu, del planeta Nibiru. Qué interesante. O sabios, también se les llamó, sumerios, babilónicos, de la Babilonia. Empezó todo. Héroes culturales legendarios y sobrevivientes del diluvio, quienes de manera similar poseían una sabiduría extraordinaria de los dioses y la transmitieron a la humanidad. Bueno, repito un poquito. El diluvio fue posterior a todo lo que estamos hablando. Y los Anunnakis, que lo vieron, lo vivieron, algunos de ellos, por una experiencia, pues, yo diría que de muchachos sabios, fabricaron un submarino, metálico obviamente, y metieron ahí ADNs de razas, de animales, bueno, razas humanos, animales, etc. Y metieron semillas. Lo mismo que se narra que en la Arca de Noé hicieron lo mismo, pero en vivo, en físico. Pues estos señores Anunnakis vivieron la experiencia. Y el príncipe Enki, hijo del rey Anu, dijo, no, yo no. Se fue en su nave, acá fuera del planeta, y se dice en su historia que está aquí, que con su hijo y algunos más vieron todo lo que estaba pasando ahí abajo, en la tierra. Vieron todo esto del diluvio. Ah, caray. Y luego me sacan que en el Nuevo y Viejo Testamento y en Génesis sale todo eso. Pues sí, pero fue en el tiempo que estos señores lo vieron. Perdónenme, hace un momento me quedé con Darwin, ¿verdad? Disculpen, pero son tantas cosas que aunque están escritas siguiendo una guía del libro, pues salen muchas cosas que hay que platicarles a ustedes, porque la idea es que se interesen en la cultura, que estudien. Ya les he dicho, vayan, vean, toquen, para que
agarren hasta la energía que hay en esos lugares. Bueno, entonces decía yo que encontraron chimpancés y no faltó algún Anunnaki, no había esclavos, sino trabajadores que se volvieron mineros y se cansaron y le dijeron, oiga, príncipe Enki, pues dile a tu jefe, a tu papá que nos dé chance y que tu hermana, la famosa sabia que era la especialista, media hermana, que era especialista en genética, pues hiciera algo, ¿verdad? Que inventara, que creara otros seres pues vivientes para que hicieran ese trabajo. Entonces ella se puso a hacer mezclas que son tan comunes las genéticas. Está de moda ahorita en Estados Unidos, sépanselo. Y lo digo porque estudié mucho y hice una tesis sobre la pedofilia, que es el nombre más común, que en vez de pederastria, que es el abuso sexual de niños y niñas. Un crimen, es otra historia. Bueno, entonces, ¿qué hizo esta mujer ingeniera? Pues hizo mezclas con voluntarios, Anunnakis, con simios hembras, con chimpancés hembras. Entonces salieron productos que fueron seleccionando hasta que creó llamado aquí está, la primera pareja terrícola inteligente. Ahí les dejo a su juicio quién pudo haber sido. Se dice en el Génesis. No lo menciono porque respeto y hay que respetar, pero creo que pueden imaginar quién fue esa primer pareja terrícola inteligente, hombre y mujer. Y entonces siguieron creando más y fueron los que trabajaron como mineros para sacar el oro. Según Veroso, que ya hemos dicho, hemos hablado mucho de él, un filósofo, historiador, muchas cualidades tuvo Veroso, dijo que estos semidioses, a los que llamó Oanes, los llamó Anes, que dieron a los hombres una visión de las letras. O sea, los Oanes, que según este filósofo Veroso, les dio ese nombre, hombres de una visión de las letras, las ciencias y las artes de todo tipo. Estos enseñaron a la humanidad primitiva a construir ciudades, fundar templos, compilar leyes y los principios del conocimiento geométrico. En resumen, ofrecieron todo lo que pudiera tender a suavizar las costumbres y humanizar sus vidas. Se decía que los semidioses habían aparecido de esa parte de mar Eritreo. Ese Eritreo, esa parte de mar Eritreo, que limita con Babilonia. Un origen que concuerda con la presunta ubicación de Dilmun. Dilmun, sí, aquí lo tengo. D-I-L-M-U-N. Es el nombre dado a los antiguos enclaves comerciales situados en las islas de Bahrein, en el Golfo Pérsico. Fue un importante centro de intercambio, dada su ubicación en las rutas marítimas que unía a la antigua Mesopotamia con el Valle del Indo, acá abajo. Ubicación de Dilmun en los textos sumerios. Esta era una especie del paraíso terrestre, una isla mítica situada en la dirección por donde sale el sol, hacia el oriente, atravesada por largos cursos de agua, ríos y canales. Muy posiblemente fue uno de los muchos centros secundarios de la civilización atlante, ubicado tal vez en las porciones hoy sumergidas del Golfo Pérsico. Quiere decir que fue más grande. En otra plática les dije que el diluvio ocasionó que del norte bajara hacia el sur por inclinación, por X,
bajó en todo lo que es la Palestina y creó, pues, si no todo, gran parte del mar Mediterráneo, el lago Tiberíades, todos los mares que se mencionan pues en la Palestina, pero vino de acá el agua. Después para más datos fue el Imperio Persa, toda esta parte norte de Palestina, de ahí bajó el agua del diluvio y llegó hasta acá, hasta el Golfo Pérsico. Entonces se supone que era más grande, más amplio el Golfo Pérsico y que después, cuando vino el acomodo de las aguas, se fueron formando pues los hoy llamados océanos, golfos, lagunas, etcétera, ríos, etcétera. Bueno, aquí vamos a hacer un espacio. Se me ocurre que les lea yo algo de esto. Por algo lo tengo señalado. Aquí precisamente, en la historia prohibida, hablan obviamente del modelo de la Atlántida, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que busquen información en internet de John Anthony West, como Oeste, W-E-S-T, que esto les llevaría a una búsqueda que él lo hizo en 4 años, de un artículo que se describe, ¿cómo les diré? Que manifiesta, describe a un ingeniero en construcción nacido en Egipto llamado Robert Bauval. Y el tal señor no se imaginaba entonces que pronto sería conocido por su revolucionaria teoría acerca de la orientación de las pirámides de Egipto. Sépase que las pirámides tienen mucha matemática, mucha astronomía, mucho cálculo. No están ahí nada más porque sí, pero además se habla que son receptoras y emisoras de energía, como de aquí, de este lugar donde estamos, San Juan del Río, tenemos Bernal aquí al norte, que se dice tanto que es el epicentro de este país, México, el centro geográfico, como se dice que se ha llegado a saber que es un rombo, que la parte de la Tierra está muy sumida, muy escondida, ¿verdad? Pero también se dice que fue un océano, porque se encuentran todavía ahí restos de animales marinos, ¿sí? Entonces, hay tanto que estudiar e interpretar que yo creo que en toda una vida no se llega a entender todo. Entonces, este hombre llamado Douglas Kenyon, que hizo este libro de la historia prohibida, pues se metió a todo, porque mete mucha arqueología y mucha historia que nos está llevando, por ejemplo, una de estas partes a la Atlántida. Bueno, esto fue un mensaje nada más. Volvemos a la historia. Este pasaje se llama Mensajeros de los Dioses. Sí. En el Nuevo Mundo, los pueblos indígenas con los que se encontraron los europeos mantuvieron tradiciones muy similares sobre la llegada desde el mar de dioses blancos y barbudos, acuérdense, que en un pasado lejano habían visitado a sus antepasados para enseñarles su cultura. En México fue Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, un hombre blanco de tez clara y barba larga, el cual era conocido por rechazar todas las formas de sacrificio humano, porque había muchos sacrificios, recuerden. Era principalmente de prisioneros que tomaban los aztecas, y pues en el Antioquali, en la superficie allá, hacían los sacrificios, principalmente al rey, al dios de la lluvia, ay Dios mío, no me acuerdo, pero un gran dios que quedaba satisfecho con los sacrificios humanos, pero Quetzalcóatl se opuso siempre a eso.
Repito, era conocido por rechazar todas las formas de sacrificio humano y por enseñar a los hombres a vivir en paz, el uso del fuego y los metales, y el arte de construir en piedra. Quetzalcóatl fundó la gran ciudad de Toyán, o sea, Tula. Está aquí al norte, al norte de esta ciudad. Tula, no miento, perdónenme. De esta ciudad está aquí al noreste, por decir. Y bajo su gobierno prosperó la raza de los toltecas. A Quetzalcóatl se le atribuye la invención del calendario azteca, conocido como azteca, el arte y la ciencia de la medicina, la botánica, la metalurgia y la astronomía. En verdad, escribió Bernardino de Sahagún, que fue un historiador que llegó con los españoles, obviamente europeo. Según él, dijo que Quetzalcóatl inventó todas las cosas maravillosas, preciosas, que ellos, los toltecas, hicieron. Se decía que Quetzalcóatl había desembarcado con sus compañeros en el río Pánuco, en la costa del Golfo de México. Todas eran ideas que tenían los indígenas de aquel tiempo. Procedente de una tierra misteriosa al este. Ubíquense. América, Atlántico Este, Europa. Con el nombre de, más allá del mar, que a veces se llamaba con el nombre del Tlapayan, o sea, la tierra de negro y rojo. Ambos colores tradicionalmente asociados con la actividad volcánica. ¿Sí? Negro el humo, rojo la lava. Bueno, tenemos todavía que leer bastante, caray. Era la intención tener espacios para platicarles un poco más, pero creo que lo dejamos un poquito por hoy, porque si no, no vamos a alcanzar a llegar. En Yucatán, acá en el sureste, y Chiapas, se contaban historias muy similares sobre Cucumatz y Cuculcán, ¿sí? Cucumatz fue un dios maya quiché de posclásico que representaba el viento y la lluvia. Su nombre significa serpiente emplumada. Caray, ya se me junta con Quetzalcóatl, ¿no? Y aparece en el Popol Vuh, un texto que recoge tradiciones orales de los quichés, o sea, de los mayas. Entonces, Cucumatz y Cuculcán, nombres que en lengua maya significan serpiente emplumada. Bueno, otros mitos de Yucatán, no quiere decir que había 12, quizá supieron de él, desde acá del centro del país, y lo trasladaron allá en su cultura. Otros mitos de Yucatán relataban la llegada del pueblo de la serpiente, que llegó desde Oriente en barcos a través del agua con su líder Itzamana, serpiente del este. ¿Sí? Itzamana. En la mitología maya era un dios superior que se creía que residía en el cielo. Fue en un principio un gran sacerdote maya llegado para fundar, establecerse en Chichén Itzá. ¿Sí? De una vez les digo, Cuculcán, les repito, es una deidad de la mitología maya, representado como una serpiente emplumada. Entonces ya son muchas, pues era el mismo. En América del Sur se dieron relatos casi idénticos en Viracocha, que está en Perú, y en Tunupa. De Viracocha se decía que era un hombre blanco de gran estatura, con una barba larga y suelta, vestía una túnica blanca, llevaba un bastón en una mano y un objeto como un libro en la otra. Donde quiera que iba, escribió el conquistador Pedro Cieza de León, español obvio, transformaban las montañas en valles y los valles en campos fértiles, haciendo que el agua brotara de entre las rocas. Estos semidioses llegaron en tiempos muy remotos de la región del lago Titicaca, allá en Perú, y la antigua ciudad muerta
de Tiwanaku. Tiwanaku. Predicando muchas cosas nuevas y sabias que desde entonces se han perdido y olvidado. ¿Quién sería ese personaje? Túnica blanca con un bastón. Pues, lo dejamos en un enviado, porque vamos a saber. Finalmente se fueron en dirección al Océano Pacífico. O sea, se fueron para el oeste, caminando sobre las aguas para nunca ser vistos nuevamente. De estas tradiciones, es claro que no solo hubo múltiples oleadas de colonos atlantes que llegaron a las costas del viejo como del nuevo continente, tras los cataclismos globales de 10.961 a.C. y de 9.600 años antes de Cristo, sino que esta afluencia continuó durante muchos miles de años después, dejando una marca permanente en la composición cultural y genética de los pueblos con los que se encontraron. Es muy posible que estas diferentes oleadas no se originan todas directamente en la patria atlante, ya que la mención de centros secundarios como el Dilmun fue el nombre dado a los antiguos enclaves comerciales situados en las islas de Bahrein en el Golfo Pérsico, y sugiere que al menos parte de este movimiento de pueblos no comenzó hasta bien entrados los periodos Neoatlante o Posatlante. Queda una última, pues llamémoslo explicación. Según mi mail personal idea, y con todo respeto, y lo digo con respeto a ustedes y con respeto a mí mismo, porque yo sí creo en muchas de estas cosas, porque las he estudiado, algunas las he visitado, y yo creo que la supervivencia del conocimiento a lo largo de miles y miles y miles de años se le debe a lo que hace un momento les dije que dijo este señor Spengler, ¿verdad? Que siempre ha habido, digamos que dos tipos de seres humanos, no especies. Especies podríamos decir hombre y mujer. No, yo me refiero a dos tipos de seres. Aquellos que han, como lo dice Spengler, se han metido a su interior, han hecho una inspección propia y se han dedicado primero a amar la creación, que son objetos, y a cultivarse y a saber, al mismo que trabajar, porque todo se puede hacer, no hay nada imposible. Hasta ahorita se ha avanzado mucho. Y hay muchas cosas que no nos han dicho, ni la NASA, ni los ejércitos principales del mundo que lo saben, ni los sabios que están coludidos con esa gente nos han dicho. Como algo que acabo de saber, sépanlo, créanlo o no lo crean, los dejo a su estudio y análisis. Dijimos la vez pasada que ¿quién se llevó a los mayas, a los inteligentes, a los ingenios, a los que aprendieron? ¿Quién les enseñó? Hemos sacado conclusiones, creo, sobre todo el día de hoy. Llegaron del Atlantis. ¿Quién fueron ellos los que les enseñaron? ¿De dónde sacaron los materiales? ¿Se acuerdan que hablamos del último descubrimiento? Que hicieron una presa. ¿Se imaginan lo que sepan de ingeniería? Los cálculos para nada más para la cortina que sostiene y detiene mejor, una gran masa de agua. Es una inmensidad de toneladas de agua que esta cortina sostiene. ¿Quién les enseñó a hacer esos cálculos matemáticos de ingeniería? ¿Y de dónde sacaron el material? Hablo de cemento y de hierro. En la selva, yo creo que estos seres que les enseñaron, trajeron ese material y dejaron como muestra para nosotros, los posteriores, ver eso. Pero la pregunta de esos 8 días, ¿quién se los llevó y a dónde los llevaron? Pues resulta que después de esto
me llega un artículo que dice que encontraron rusos y americanos en la parte oscura, por decir, de la Luna, una gran nave que le llaman nodriza. Hay quien habla que es del tamaño de una ciudad. La encontraron ahí y ahí adentro una momia, una mujer momificada, con rasgos humanos, pero con ciertos rasgos en los ojos y ciertos rasgos en la nariz y una especie de lunar que yo lo interpreto como una incrustación, puede ser pues algo que les pusieron aquí, que lo interpretan también como el tercer ojo. Entonces esta momia, que hay fotografías, esta semana se supo todo eso. Tengo entendido que en la televisión en algún lado lo sacaron, porque es algo nuevo también, que tanto rusos como americanos lo sabían, y acabo de decir hace un momento que no nos dicen todas las cosas, pero se van a saber. No soy pro-yankee, ni soy pro-USA, ni soy pro-Trump, ni soy republicano, ni demócrata. Soy mexicano, a mucha honra, y simplemente he estudiado muchas cosas. Y me llegan noticias, y esta es una de ellas. Y mi deber es transmitirlas. Porque, lo preguntaba hace 8 días, ¿quién se los llevó y a dónde? Pues a lo mejor esa nave que está ahí, de ser cierta, una gran nave, repito, nodriza, pues se los llevó, y los demás no sé dónde anden, quizá en la misma luna, pero esta mujer falleció y la tienen en perfectas condiciones, aunque aseguran que es un cadáver, pero momificado, pero no como las momias que conocemos. Hablan que tiene carne, que tocan, pero está muerta, ¿no? Entonces, que quede una reflexión para aquellos que creen en la creación y los que no creen. Cada quien. Acuérdense que existe una frase sabia que es el libre albedrío. Cada quien puede creer lo que quiera, puede estudiar lo que guste y puede escribir lo que se le ofrezca. Por hoy, les agradezco nuevamente su atención. Disculpen los errores que tenemos, pero es muy difícil traducir esto y quizá el autor sí sepa bien, pero no tengo el gusto de conocer al autor del libro que nos guía, que es La Atlántida. Sé que es italiano y parece ser que vive en México, Ciudad de México. Andamos tratando de ubicarlo. Ojalá lo podamos encontrar y que nos ilustre. Por hoy, muchas gracias por su atención. Espero tener el gusto de platicar con usted, o para ustedes la próxima semana. Soy Manuel Mesa a sus órdenes y gracias a Dios que estamos disfrutando de este momento. Thank you.